Versículos del 1 en adelante. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Una gran multitud de creyentes, de personas que en alguna manera veían en Jesús alguien diferente al resto de los profetas. Vinieron a él y Jesús se mostró a sus vidas haciendo señales, sanando sus cuerpos enfermos y dándoles de comer también para el vientre. Muchas veces en nuestra vida esta es la única experiencia que tenemos en nuestra vida con el Señor. Hemos visto a Dios obrar viendo señales en nuestra propia vida o en la vida de otros, o vemos cómo la provisión y la gracia de Dios da alimento a nuestras vidas cada día, pero todo eso no es suficiente para seguir a Jesús. Muchas veces esa experiencia que tenemos en nuestra vida como creyentes no es suficiente para poder seguir a Jesús en el camino. Y ese es el gran conflicto que muchas veces hay en nuestra vida. Vemos las señales, vemos el amor y la comprensión y el cariño que tiene Jesús para con nosotros, pero nos cuesta seguirle en el camino, hacer su voluntad. Y si en nuestra vida personal no tenemos una experiencia diferente a esta, seremos como este grupo de creyentes. Personas que habían visto en Jesús señales y maravillas, obrando en sus propias vidas y en las vidas de otros. Incluso veían la preocupación genuina que tenía Jesús para con sus vidas. Por cuanto no tenían para comer, Él les proveía de comer a sus vidas. Pero esto no es suficiente para seguir a Jesús en el camino. Esa experiencia la tienen muchas personas que están aquí en esta mañana. Y no todos los que están aquí van a seguir a Jesús. A pesar de que Dios manifiesta
su amor y su gracia sobre nuestras vidas de manera incesante en nosotros. Porque para seguir a Jesús en el camino tenemos que tener otra comprensión diferente en nuestra vida. A veces vemos a personas que son rebeldes, que no terminan de convertirse a Cristo de verdad. Ves incluso que en los cultos y en las reuniones son gente que parece que están disociadas de lo que está ocurriendo aquí. A veces dan ganas de decirle algo. Yo entiendo de que mientras no nos llegue una comprensión más profunda en nuestra vida, mientras no tengamos una experiencia personal en nuestra vida con la presencia de Dios, eso va a seguir ocurriendo. Y vamos a seguir viendo personas a nuestro alrededor que no buscan a Dios. Y quizás quieren buscar a Dios, pero todavía no les ha llegado esa comprensión que solo el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas para que cambie nuestra actitud y en verdad podamos no solo seguir a Jesús por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que hemos visto hacer en las vidas de otros, porque da provisión y alimento a nuestras vidas, sino porque tenemos esa comprensión personal dentro de nuestras vidas, esa revelación. Y así estaban estos 5.000 varones más mujeres y niños, discípulos en potencia de Jesús. Habían visto las señales, habían visto sanidades en sus cuerpos, habían visto el amor y la comprensión de Jesús por sus vidas. Pero no tenían en su vida personal la comprensión de qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Este grupo de personas que seguían a Jesús eran los mismos que le había dado de comer los panes y los peces Jesús. Y le dice: vosotros me seguís o me buscáis porque habéis visto las señales que he hecho en vuestras vidas y porque comisteis del pan y os saciasteis. Yo me pregunto, ¿por qué buscamos a Dios? Este grupo de personas que habían visto ese milagro tan impresionante, Jesús le dice: vosotros me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿De qué pan habían comido este grupo de creyentes? ¿El pan para el cuerpo o del pan para el alma? Podían caber las dos interpretaciones, pero es la primera interpretación que Jesús les reprocha. Dice: vosotros me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido del pan y os habéis saciado. El pan para el cuerpo. Porque Jesús les dice después: no trabajéis por la comida que perece, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Luego, este grupo de creyentes siguieron a Jesús porque habían visto los milagros que Jesús había hecho en medio de ellos. Pero eso no es suficiente para seguir a Jesús en el camino. Para seguir a Jesús en el camino tenemos que comerle a Él.
Él es el pan de vida. Él es el pan que ha venido al mundo a traer vida al mundo. Y el que come su pan, el que come su carne y el que bebe su sangre, que es su espíritu, dice que tiene vida eterna y se sacia en su vida personal. Nosotros no podemos seguir a Jesús en el camino si la única experiencia que tenemos en nuestra vida es de que Dios cubre nuestras necesidades personales y sana nuestros cuerpos. Si queremos seguir a Jesús en el camino, no solo vamos a ver cómo Dios sana nuestros cuerpos, cómo Dios provee para nuestras vidas, sino que vamos a tener que comerle a Él. Porque Él viene a revelarse a nuestras vidas no solamente como Padre. Él viene a revelarse a nuestra vida que Él es el pan del cielo. Y esa revelación en nuestra vida es la que tú y yo necesitamos en nuestras vidas para poder seguir a Jesús en el camino. Si no, te convertirás como esta gran multitud que seguían a Jesús. ¿Le seguían por qué? Dice, no me buscáis porque habéis visto las señales, me seguís y venís detrás mío porque comisteis del pan y os saciasteis. Pero no solamente es del pan para el cuerpo de lo que Dios quiere saciar tu alma. Dios quiere saciar tu espíritu de su palabra en nuestras vidas. Él viene a revelarse a nuestras vidas como diciendo, yo soy el pan del cielo. Y ese es el pan, el alimento de nuestra vida. Porque nuestra vida es mucho más que comer y satisfacer nuestras necesidades físicas diariamente en nuestra vida. Aunque eso para muchos es una gran preocupación. Para otros está en un lugar secundario de sus vidas. Porque para otros es más importante satisfacer, cubrir el apetito de nuestra vida con el pan del cielo. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ¿quién les dio el maná a los israelitas? ¿Quién fue? ¿Moisés o fue el Padre? ¿Quién es el que nos quiere dar de comer espiritualmente a nuestras vidas? Es Jesús. Y la forma en que Él puede alimentar nuestras vidas es dándose Él mismo como pan del cielo. Por eso Él se revela a nuestras vidas y se revela en el Evangelio no solamente como el Salvador de nuestras almas, el que nos libra de nuestros pecados, sino se revela como el alimento que tú y yo tenemos que buscar en nuestras vidas para poderle seguir a Jesús en el camino. Porque si no, no lograrás seguir a Jesús. La vida cristiana no solamente se complace en nuestra vida cuando Dios sana nuestros cuerpos y cubre nuestras necesidades. Esos son los dos primeros pasos en nuestra vida. La vida cristiana es alimentarnos de Él cada día. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre es el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Es Jesús el alimento de nuestra vida. Es el pan del cielo. Él mismo transforma sus palabras en vida en nosotros, como el pan se hace del trigo y se transforma en el alimento principal de nuestra vida. No sé si estoy haciéndote llegar esta mañana a tu corazón la necesidad en nuestra vida de que tenemos que buscar alimentar nuestras vidas espiritualmente en nuestra vida, porque si no vamos a morir. No solo vas a morir en tu cuerpo tiene fecha de caducidad,
como los alimentos que hay en el supermercado. Llegará un día en que tu cuerpo diga basta. Y solo podemos vivir espiritualmente si comemos a Cristo en nuestra vida. Cuando tú lees la Biblia, ¿por qué lees la Biblia? Te estoy dando tiempo para que lo pienses. ¿Por qué lees la Biblia? Muchos leen la Biblia porque la Biblia revela la persona de Cristo y nos muestra cómo es Dios. Muchos leen la Biblia por curiosidad. El Espíritu Santo ha despertado en su corazón y buscan en la palabra la verdad que está en ella. Otros leen la Biblia solamente con el propósito de adquirir conocimiento, saber de Dios. Pero el saber de Dios, el conocer de Dios, no significa que le vas a seguir. Muchas personas llenas de conocimiento, de teoría religiosa, ante el llamado de Dios y ante el propósito de Dios para sus vidas, dan un paso atrás, como el joven rico, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría. No había a nadie más sabio ni más obediente a los mandamientos que él. Pero dice la palabra de Dios que la letra mata y el espíritu vivifica. Muchas veces queremos seguir a Jesús en nuestra vida y lo único que sabemos de Él es lo que conocemos de Él por el conocimiento teórico de la palabra. Eso no es suficiente para seguir a Jesús en el camino. No va a ser suficiente en tu vida personal conocerle a Él solo porque conoces las Escrituras. Muchas personas van a la Escritura solo para conocer de Dios. Hay que ir a las Escrituras para encontrarnos con Dios. Y ese encuentro personal con Cristo en nuestra vida lo hacemos en la Escritura no por el conocimiento, sino por la revelación que la palabra trae a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la letra no solo mata, sino que la letra, el conocimiento, envanece. Para muchos es más importante lo que saben que lo que ha sido revelado en sus vidas. Las cosas que nos tienden a elevar en nuestra vida son peligrosas para nuestra vida. Y el conocimiento envanece, la letra mata. Si toda nuestra experiencia en nuestra vida con el Evangelio es a través del conocimiento bíblico, estamos en un grave peligro en nuestra vida. Necesitamos mucho más que eso en nuestra vida. El veneno que inoculó la serpiente en Adán y Eva en el jardín del Edén fue ese mismo. Le dijo, de todos los árboles del lugar no podéis comer. Ahora, si coméis de este árbol seréis como Dios. El veneno de la serpiente nos hincha. Cuando nuestro corazón se inocula el conocimiento, la letra, nos envanece, nos levanta y estorba para que podamos buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas personas en ese conocimiento se creen que son como Dios. Eso fue lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva. Seréis como Dios. Teomanía, la idea de ser como Dios. El veneno de la serpiente nos hincha. El conocimiento envanece.
levanta nuestras vidas en una posición desde la cual no podemos tener experiencias en nuestra vida personales con Jesús. Y muchas personas quieren seguir a Jesús y usan el conocimiento bíblico, la teoría religiosa. No tenemos que ir a la Biblia para conocer la persona de Cristo. Tenemos que ir a la Biblia para encontrarnos con Él en nuestra vida personal. Amén, hermanos. No es del conocimiento que van a surgir en ti firmeza en tu llamado. No es de la sabiduría, de lo que tú aprendes. Es de tu experiencia personal. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Jesús les dice a este grupo de creyentes: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El gran conflicto que tenemos en nuestra vida, muchos, es este. Hemos visto las señales, hemos visto la gracia de Dios en nuestra vida, pero no tenemos esa experiencia personal en nuestra vida de comer a Jesús. Participamos de la Santa Cena, que es una expresión de la comunión con Dios. Comemos el pan, bebemos el vino, pero no tiene ningún significado en nuestra vida más que el rito religioso en sí mismo. Y eso no produce ningún cambio en nuestra vida. Los cambios en nuestra vida, las transformaciones visibles que pueden los demás ver en nosotros, no solamente es un cambio de conducta, una corrección de modales, como muchos surgen cuando conocen a Cristo en sus vidas, sino que la verdadera transformación en nuestras vidas se produce cuando comemos a Cristo en nosotros. Comemos el pan del cielo. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en nuestras vidas. No que Él sea un ciudadano de segunda en nuestra vida, no que actúe de una manera secundaria en nuestra vida, sino que el alimento en nuestra vida personal sea Él cada día. El pueblo de Dios recogía el maná todos los días, fresco y agradable, en condiciones espléndidas para poder ser el alimento suficiente para sus vidas. Y tú y yo tenemos que ir a recoger el maná cada día en nuestras vidas. Y acudir al culto, leer la Biblia, ese acto religioso en nuestra vida no es suficiente para comer a Cristo. Tenemos que quitarnos la idea en la cabeza de que esa expresión de nuestra religiosidad no nos lleva a alimentarnos en nuestra vida. Hay personas que vienen a las reuniones, en los cultos, no digo aquí porque no quiero, pero vienen a los cultos
y salen igual que han entrado. No hemos logrado abrir el apetito espiritual en sus vidas. Tienen el estómago cerrado a la palabra. No hay cómo alimentarles. Yo no te puedo poner una sonda en una arteria en tu cuerpo para alimentarte. A veces tienes que andar haciendo transfusiones con las personas. Entran en crisis por algún conflicto emocional o personal en sus vidas y en vez de acudir a la palabra y a la presencia de Dios para buscar dirección de Dios a sus vidas, tienes que ir con el equipo de emergencia médica para transfundir algo de vida ahí. Ahora, puedes dar vida cuando hay vida. Ahora, cuando está muerto, al cajón de pino. Ya me estoy calentando. El diablo ha querido estorbar esta mañana, pero ya me estoy poniendo yo en direcciones esta mañana. No sirve, si tú piensas en tu vida personal, que acudir al culto, orar por la mañana, leer la Biblia, es suficiente para alimentarte. Yo te quiero decir que estás equivocado. No es suficiente. Yo he intentado hacer eso. Porque esa es la vida religiosa, la más cómoda. Pero eso no es suficiente para mantener nuestras vidas en el llamado de Dios, en la obediencia a la voluntad de Dios en nuestra vida, en el propósito que Dios tiene con nosotros. Tomamos ese rol secundario de espectadores del Evangelio porque no somos capaces de digerir a Cristo en nuestra vida. Pueblo de Dios, el día que iban a salir de Egipto, la noche antes tomaron la Pascua, se comieron el cordero, tomaron de la manada de sus ganados el cordero perfecto, sin mancha, perfecto para ese momento y ese sacrificio, y se lo comieron completo. Y ahí Dios pudo romper el poder de Faraón sobre su pueblo y sobre sus vidas. Cuando ellos salieron de Egipto no tenían nada, porque Faraón era dueño de sus vidas, de sus casas, de sus hijos, de sus ganados. No tenían absolutamente nada. Eran rehenes de Faraón y no tenían nada. Solo así Dios pudo sacarlos de allí. Porque si hubieran tenido riquezas, propiedades, dinero o qué sé yo, le hubiera sido mucho más difícil al Señor sacarlos de allí. Por eso es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No imposible, pero difícil. Difícil. Porque estamos pensando más en lo que perdemos aquí si aceptamos a Cristo que lo que vamos a recibir en nuestras vidas. Y hay muchas personas que no quieren dar la batalla por Jesús, porque es más importante la lucha que tienen en su propia vida que la lucha que Jesús les ofrece. Mi causa no vale tanto como la causa de Cristo, amigo. Mi propia vida no vale tanto como la vida de Cristo. Mi causa es insignificante al lado de la causa de Jesús. Por eso nos llama el Señor, para que dejemos a un lado de luchar en una causa vana y pasajera de nuestra vida, con objetivos solo carnales, para alistarnos en este ejército, porque Él tiene una causa mayor que la nuestra. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo así, firmemente esta mañana. De que el Señor tiene una causa mayor que la mía. Por eso mi vida, mi propósito, al lado del suyo, no es nada. Y me rindo a Él. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. En adelante. Al oírlas las palabras de Jesús, muchos, dice, ¿cuántos? Muchos
Muchos son la mayoría. Cuando la Biblia dice que son muchos, es que son la mayoría. Aquí hay muchos. Espero que no sean muchos los que al oír estas palabras hagan lo mismo que este grupo de discípulos. Porque fueron la mayoría. No fue uno, fue la mayoría. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, la comprensión de este que Jesús les hablaba, para ellos estaba tan distante de su vida. Decían, Señor, yo entiendo, ¿no? Yo esta mañana cuando estaba leyendo lo que iba a compartir, digo, Señor, para muchos de nosotros es difícil esta palabra. ¿Cómo te vamos a comer a ti? ¿Cómo vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? Nosotros que hemos visto las señales del cielo, los poderes del siglo venidero actuando en nuestras vidas y en las vidas de otros. Hemos visto el poder de la salvación rescatando vidas de personas. Hemos visto cuerpos sanados. Hemos visto la multiplicación de los peces y los panes. Pero, Señor, ¿cómo podemos hacer para comerte a ti? Y esta era la duda que tenían estos creyentes, estos discípulos. ¿Cómo poder aplicar esta palabra a nuestra vida? Ese es el punto. Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Si es que uno puede hacer algo. Porque estos tiraron para atrás porque dijeron, nosotros no podemos hacer eso. Claro, para ellos era más cómodo el rito del culto religioso. Venir a la reunión, leer la Biblia, poquito, porque mucho me empacho, mucho, leer la Biblia 1 hora, eso es mucho. Levantar una oración de vez en cuando. Ahora, con ese nivel de experiencia en nuestra vida es difícil. Y por eso muchos discípulos volvieron atrás. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque en vez de humillarse y decir, Señor, ¿qué podemos hacer nosotros, Jesús? Se sintieron ofendidos. Le dijeron, este Jesús viene con su revolucionaria evangelio y nosotros que queremos seguirle no podemos porque él pone el listón muy alto. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es transformar las palabras de Jesús en alimento para nuestro cuerpo, para nuestra alma, perdón. Para el cuerpo ya sabemos nosotros cómo buscar lo necesario para mantenerlo satisfecho en nuestra vida. Ahora, no actuamos de la misma manera en nuestra vida para nuestra alma. Y le damos migajas de vez en cuando. Un cultito, un día que el pastor hace un llamado, salgo, oran por mí. Pero eso es poco. El Espíritu es el que da vida a la palabra. Cuando tú lees la Biblia, ¿qué piensas? ¿Que eres tú el que te alimentas a ti mismo? La Biblia puede ser un libro donde tú puedes descubrir tesoros incalculables. O puede ser un libro que no tenga mayor importancia en tu vida. Todo depende no de cómo tú lo lees, sino de cuán gracia el Espíritu Santo viene sobre tu vida.
para revelarte la verdad que está ahí, a Cristo. Este evangelio prodigioso que es capaz de transformar nuestras vidas. Es el alimento que nuestra alma necesita para que en los momentos de prueba y de circunstancias adversas en nuestra vida podamos seguir al lado de Jesús y no dudemos en nuestro corazón. El diablo sabe que tiene la batalla perdida. Por eso ha inventado este juego de la religión. ¿Qué piensas? ¿Que es Dios? No, es el diablo. Ha inventado este juego de la religión para mantener entretenidos. Aquí en Argentina lo decís con una palabra que yo no voy a decir, a los. Y mantiene entretenidos los corazones con este evangelio que no alimenta, que no nutre nuestras vidas. La semilla, cualquier semilla de cualquier alimento, necesita condiciones apropiadas para poder crecer y desarrollarse. La semilla del nuevo nacimiento en nuestra vida, que da como resultado una nueva vida en nosotros, también necesita de condiciones para poder dar vida a esa semilla dentro de nosotros. Si no la alimentas, si no la riegas, si no le dejas que el sol venga sobre ella, se marchitará y morirá. ¿Cuántos campos vemos alrededor que por falta de riego o de sol o de humedad suficiente, la semilla sembrada allí no nace y crece y se desarrolla, se muere rápidamente? Así es la semilla en nuestra vida de la palabra de Dios. No crece por sí misma. Hay algunas personas que piensan que la salvación de sus vidas es por venir al culto. No, no es por venir al culto. No es porque lees la Biblia. No es porque te haces cristiano evangélico o lo que sea. Es porque la vida de Dios crece dentro de ti. Es porque la manifestación de la presencia de Dios en tu vida hay suficiente bondad alrededor para que pueda desarrollarse y crecer en nosotros. No crece por sí misma. Necesita del cuidado y de la presencia de Dios en nuestra vida para que esa semilla crezca y se desarrolle. No echas la semilla y crece sola, no, eso no. El yuyu hace eso. Los cardos y los espinos, esos no necesitan, esos crecen rápido. ¿Tú has mirado en tu corazón cómo lo rápido que crecen esas cosas en tu vida? La mentira, el engaño. No necesitas hacer nada. Crecen solos. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De otra manera, Pedro le dijo: Señor, si el alimento de nuestras vidas no eres tú, ¿a dónde iremos? ¿Vosotros también os queréis ir?, le dijo Jesús a los 12. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Iba bien encaminado Pedro. Pedro sabía en su vida personal que solo podía vivir el cristianismo en su vida si el alimento de su vida era la palabra de Dios, transformada, vivificada por el Espíritu Santo en su vida cada día. No por sí mismo, no por lo que él podía hacer, sino por lo que Dios podía hacer en medio de él en su vida. ¿Qué discurso más pesado, indigerible esta palabra? Este es el punto neurálgico de nuestra vida.
¿Y vosotros también os queréis ir? Pues nos iremos de la presencia de Dios si no vivimos espiritualmente nuestra vida. Lamentablemente, la atracción del mundo, la concupiscencia de tu corazón, la vanagloria de la vida, cualquiera de esas tres cosas te atraerán irremisiblemente fuera de la presencia de Dios. Porque solo podemos seguir al lado de Jesús si le comemos a Él cada día en nuestra vida. Amén, queridos. Solo a Él. Solo su palabra vivificada por el Espíritu Santo en nuestra vida. No para hacerte un teólogo, no para hacerte la cabeza más grande, sino para que tu espíritu pueda alimentarse de la verdad que es Cristo en nuestra vida. Amén, hermanos. Solo de esa manera. Lamentablemente no te puedo decir otra cosa esta mañana. Yo podía ser más, prudente, más, no sé cómo llamarlo, contigo, pero te tengo que decir la verdad. Jesús llamó 2 veces a Pedro. Cuando Dios tiene interés en una persona, va a llamarle las veces necesarias hasta que cumpla con el propósito de Dios en su vida. A pesar de que tú y yo le demos muestras al Señor de nuestra torpeza y de nuestro pecado. Pedro fue un hombre que le dio mucho trabajo al Señor, pero era un hombre el que Dios había elegido. Y tengo para decirte en esta mañana que hay 2 cosas que son irrevocables. Significan que cuando Dios da la orden no puede volver atrás. Una son los dones del Espíritu Santo en nuestra vida y la otra es el llamamiento. Cuando Dios te llama, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Cómo lo va a hacer? No sé cómo, pero sé que lo va a hacer. Porque el que comenzó la buena obra en nuestra vida, Él la va a terminar. Amén, queridos. Y Jesús llamó a Pedro 2 veces. Lucas capítulo 5, luego lo lees, porque es largo y ya estoy con el tiempo justo. Y allí Jesús va a revelarse a la vida de Pedro. Después de una noche de estar pescando toda la noche y no haber pescado absolutamente nada. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Boga mar adentro, como el primer libro de Miguel Díez. ¿Lo habéis leído el libro? Boga mar adentro. En la orilla no hay mucha pesca, ahí hay poco que pescar. Algún alacrán o algún cangrejo. Ahora tienes que meterte bien adentro en el mar para sacar los tiburones que hay allí. Aquí esta mañana aquí hay algunos tiburones. Aquí hay algunos que el Señor ha tenido que ir a pescarlos bien adentro. Sí, dice aquí el hermano tiburonas. Yo no sé si vamos a llamarle así, pero bueno, si sirve como ejemplo, sirve. Y le dijo, boga mar adentro. Pedro, entra en el mar de Tiberias, en el lago de Tiberias. Y echa tu red, ¿a dónde? A tu lado derecho. Y allí hallarás. Y volvió. Sacar las redes, volvieron llenas de peces. Y entonces es cuando Jesús le hace el llamado a Pedro. Y le dije, ven y sígueme, que te quiero hacer pescador de hombres. Deja tus redes de pescar peces y van conmigo a pescar peces humanos. Vidas de personas que están perdidas en el mar de este mundo, bien adentro, allí, en la oscuridad absoluta. El océano y el mar tienen una cualidad. A partir de cierta distancia es una absoluta tiniebla.
Cuanto vas acercándote a la superficie, vas viendo cómo la luz va abriendo el cielo. Pero cuanto más te sumerges más a fondo y más a fondo, más oscuro es, más tenebroso, más difícil de salir de ahí, en esa oscuridad absoluta. Esa es la condenación. Oscuridad absoluta. No hay nada a tu alrededor, no puedes visualizar nada a tu alrededor. Y Pedro le dijo una frase para mí impresionante. Le dijo al Señor, Lucas capítulo 5, en su llamado. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, que había obtenido una pesca impresionante, esta pesca milagrosa, Pedro le dijo, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ay, amigo, cuando Dios te llama y vemos cómo somos en realidad, cuál es la condición de nuestra vida, la indignidad en la que vivimos, el pecado que hay en nosotros. Decimos, Señor, ¿cómo me vas a elegir tú a mí para hacer esta obra gloriosa que tú quieres hacer? Y Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pero el Señor lo había elegido a Pedro por eso mismo, porque era pecador. Y porque la obra de transformación y de cambio en su vida iba a ser tan impresionante que él iba a poder testificar después de esa obra en su vida. Porque Dios elige para hacer su obra a aquellos que estamos en pecado. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. No nos elige porque somos dignos y merecedores de su llamado. Nos elige porque somos indignos y merecedores del llamado que Él hace a nuestras vidas. Pero Él se glorifica en nosotros y le arrebata al diablo el poder en nuestra vida para que aquellos que hemos estado en manos del diablo ahora estemos como instrumentos en las manos de Dios para rescatar a muchos, a miles. Qué tremenda bofetada al diablo. Uno que era suyo o que él tenía en su poder, ahora es del reino de los cielos, del Evangelio. Amén, hermanos. Apártate de mí que soy pecador. Lucas capítulo 22. Aquí recibe Pedro su llamado y Pedro acepta el convite y sigue a Jesús. Lucas capítulo 22 vemos cómo Pedro niega a Jesús. Muchas veces nosotros usamos a Pedro como ejemplo de aquel hombre que, recibiendo el llamado de Dios en su vida, la dignidad de ser llamado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, acaba negándole por su codicia, por su falta de dominio propio. Siempre lo usamos como, ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Pero yo en esta mañana me gustaría que te trasladases ahora tú, aquí, al momento en el que vio Pedro aquel día, cuando arrestaron a Jesús en Getsemaní. Cuando tú pudieras ver lo que le hacían a Jesús, las barbaridades y atrocidades físicas sobre su cuerpo. Y en ese proceso del Calvario, entre que Jesús salió
de Getsemaní hasta llegar a la cruz del Calvario, Pedro estaba allí. ¿Tú te imaginas la hostilidad que había contra Jesús en aquel momento? Miles de demonios gritando alrededor de Jesús, levantando a las turbas para poder incitarles para que mataran a Jesús. Y sus discípulos allí, aguantando semejante tormenta hostil contra ellos. Yo me pregunto, ¿quién podría resistir semejante hostilidad? Los demonios corriendo de un lado para otro, la turba gritando. Los que los habían visto con Jesús y los discípulos, estos también son como Jesús, señalándolos con el dedo. Y cuando los discípulos veían lo que estaban haciendo con Jesús, dijeron, eso lo van a hacer conmigo, ¿qué voy a hacer? Me voy de aquí. A veces no somos conscientes. Pero Pedro no negó a Jesús por cobarde. Pedro negó a Jesús porque él quería vivir la vida cristiana por él mismo. Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Yo voy a seguir a tu lado. Pedro. Pedro era un hombre muy temperamental. Enseguida se le subía eso que tenemos a veces las personas, ¿no? Y era muy impulsivo, muy dispuesto para las cosas. Pero no había naturaleza en él todavía para poder resistir y vivir la vida cristiana no por él mismo, sino por el poder del Espíritu Santo en su vida. Y él quería vivir por sí mismo la vida cristiana. Él decía, vosotros no podéis porque vosotros no sé qué, pero yo sí puedo, yo sí puedo. Y el Señor le dijo, mira, Pedro, el gallo va a cantar y antes de que el gallo cante 3 veces me vas a negar. No, yo no, Señor, a la muerte contigo si es necesario. Pero Jesús vino a Pedro para advertirle, no que iba a ser el Papa, no que iba a ser el líder, sino para advertirle de que iba a fallar, de que le iba a negar. Y Pedro le dijo, Señor, no, ¿cómo te voy a negar yo? Si tú eres lo más importante para mí en mi vida. Pero Pedro no se conocía a sí mismo como Jesús le conocía. Y negó a Jesús. Qué frustración tan grande para este hombre. Queriendo vivir la vida cristiana y no lograrlo. Hace unas semanas atrás prediqué en un sitio la frustración de ser cristiano y no poder. ¿Sabes por qué? Porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas y en nuestras fuerzas no podemos. Tú no puedes ser cristiano por decisión propia. El cristianismo no eres tú viviendo la vida cristiana, es Cristo viviendo en ti. La vida cristiana. No la vives tú, la vive Él en ti. Y en ti, bajo la dirección del Espíritu Santo en tu vida, tú puedes vivir dependiendo de la dirección de Dios en tu vida cada día en las cosas que haces. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús fue totalmente dependiente del Padre. Según veo, así hago. Según escucho, así hablo. Él no tenía iniciativa propia porque confiaba plenamente en la dirección de Dios para su vida. Eso es la vida cristiana. No el superhombre evangélico que puede con todo. No. Hombres como Pedro, que viven la frustración personal en sus vidas de querer ser mejores de lo que son cuando Dios no ha hecho la obra en su vida. No somos nada. No alcanzaremos nada en nuestra vida. Jesús quería llevar a Pedro a un punto en su vida
¿Y a dónde lo quería llevar Jesús a Pedro? ¿Qué lo quería humillar? No, lo quería llevar hasta el fin de sí mismo. Hasta que él quitara esas actitudes, ¿cómo llamarle? Sacara de sí todas esos accesorios innecesarios en su vida que lo promovían como el mejor cristiano, para hacerlo ver como una persona que tiene que vivir dependiendo absolutamente de la dirección y la gracia de Dios en su vida. Yo sé que esto te suena un poco difícil, pero es a donde Dios va a llevar nuestras vidas. La segunda vez que fracasó Pedro fue en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a abrir ahí a las Biblias y vamos a leer ese texto. Después de estos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Jesús ya estaba resucitado y había vuelto de nuevo a Galilea, porque él había dicho que después de resucitar iba a buscar a Pedro y a sus hermanos en el lago de Tiberias, en Galilea. Y aquí es cuando se comienza este proceso de restauración y de transformación en la vida de Pedro. Después de haberle negado 3 veces, después de haber fracasado como cristiano, Jesús vuelve de nuevo a donde todo comenzó en la vida de Pedro. Comenzó aquel día en el lago de Tiberias, cuando Jesús le llamó de nuevo a Pedro. Volvió de nuevo Jesús, ¿para qué? Para restaurar la vida de Pedro. Porque el que comienza la obra en nosotros no va a desistir, amigo. Volveremos al punto de partida. Volveremos de nuevo delante de la presencia de Dios. Y aquí de nuevo Jesús se encuentra a Pedro. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacía Pedro? Pedro dijo, ya he fracasado como cristiano, traicioné a Jesús, le he dejado, ya no soy digno, ahora sí que soy más pecador que antes. Y la única cosa que sé hacer, ¿qué es? Pescar, pues a pescar. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Cuando la frustración de no lograr lo que ellos anhelan, vuelven a hacer lo mismo que hacían antes. Como Pedro, a sus redes. Hay otros que vuelven a las redes de este mundo. O vuelven de nuevo a lo que antes hacían. Pero Jesús sigue insistiendo sobre la vida de Pedro, como va a insistir en la tuya, hasta que tú comprendas, te llegue esa comprensión en tu vida personal como le llegó a Pedro en aquel día, en esta orilla del lago de Tiberias. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estaban los 7 magníficos allí. ¿Has visto la película de los 7 magníficos? Pedro y los 6 magníficos. Todos contaminados por Pedro, viendo que habían negado a Jesús, viendo que ya no podían hacer nada, diciendo, ¿qué podemos hacer? A pescar. ¿Y a pescar para qué? Ahora ya Jesús estaba resucitado. Ya no le podían discernir tan fácilmente. La primera vez que Jesús se acercó a Pedro, se acercó en cuerpo, como un hombre. Ahora se acercó a Jesús de otra manera. O Jesús se acercó a él de otra manera. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Como si fuese una sentencia absoluta en su vida. He traicionado a Jesús, ya no me acepta, ya he perdido, su lealtad, su amor para conmigo, ya no tengo otra cosa que hacer, lo único que puedo hacer es ir a pescar. Tomó a 6 más con él y los 7 magníficos fueron de nuevo a pescar aquella noche en el lago de Tiberias. Y de nuevo la misma situación ocurrió de nuevo.
Aquella noche de pesca fue un fracaso absoluto. Ni Pedro ni los discípulos, que eran discípulos de Jesús, ahora amigos de Pedro, en esa idea equivocada de querer ellos por sí mismos de nuevo volver a recomponer sus vidas, se encuentran con que esa misma noche, vuelta de nuevo, no volvieron a pescar nada. ¿Y quién apareció allí? Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le preguntó? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos no le conocían, ya estaba en un cuerpo glorificado, posiblemente sus facciones físicas no eran las mismas, o sus ojos estaban velados. No sabemos. Pero la pregunta más importante que Jesús le hizo a aquellos 7. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esa es la misma pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús en Juan en el capítulo 6. Iban los discípulos apresurados para poder buscar comida para que Jesús comiese, y cuando llegaron, dice la palabra de Dios que parecía que Jesús ya había comido. Y le preguntaron, Señor, ¿quién te ha dado de comer? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Porque la comida que yo tengo es hacer la voluntad de aquel que está en los cielos. Jesús no se alimentaba de cultos, no se alimentaba de oraciones vanas repetidas en su vida. Jesús se alimentaba de la palabra de Dios en su vida, de la dirección de Dios en su vida. Y siempre había alimento en él, cosa que no había en Pedro y en los discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y tú le tienes que responder a Jesús, Señor, yo te tengo a ti en mi vida. Te como a ti cada día en mi vida. Tú eres el maná fresco que cada mañana busco en tu presencia. Y me alimento de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos logrado. ¿Qué le dijo Jesús? Echa otra vez de nuevo, ¿a dónde? Al lado derecho, y hallarás. Un día le oí decir a un predicador que en el reino de los cielos no hay lado izquierdo, solo hay lado derecho. ¿Por qué lo dice? Porque Jesús está sentado a la derecha o a la izquierda del Padre. ¿A cuál? A la derecha. ¿Y tú y yo dónde estamos sentados? A la derecha de Jesús. Luego en el reino de los cielos no hay lado izquierdo, solo hay lado derecho. Y la ciencia está descubriendo que los izquierdistas tienen problemas mentales. ¿Tú has visto algún izquierdista o algún derechista? ¿Tú has visto algún americano que quiere ir para Cuba? No. ¿Tú has visto a los cubanos que quieren ir a América? ¿Tú has visto algún alemán del occidente queriendo ir para el oriente? ¿Te acuerdas que la Alemania en el año 44 la dividieron? Una parte era, la oriental era rusa y una parte occidental era europea. Pues no, tú no vas a ver ningún alemán del oriente, del occidente queriendo ir para el oriente. Todos del oriente quieren venir para el occidente. ¿Por qué? Porque allí no se podía vivir. Eso era una dictadura. Pero esto solo es una provocación nada más. Los cristianos no somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos de Cristo. Amén, hermanos. Y cuando metemos el sobre en la urna, estamos pensando a ver cuál es el menos peor de todos. O cuál es la dirección que Dios da a nuestra vida. Pero eso tienes que decidirlo tú. Y Jesús le dijo, ¿qué habéis pescado? Nada. Toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Echar la red al lado derecho. ¿Y qué ocurrió? Que tomaron una gran cantidad de peces y entonces los que estaban en la barca con Pedro vieron que era Jesús. Y al darse cuenta Pedro de que Jesús estaba en la orilla, dice que se ciñó, saltó de la barca y fue corriendo
a donde estaba Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Leyendo la Biblia? ¿Dando alguna clase teológica de la evolución a algún grupo de personas? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la orilla del lago de Tiberias? Había preparado un desayuno para Pedro. ¿Quién le había dado a Jesús los panes y los peces? ¿Fue Pedro? No. Todavía estaban en la barca intentando sacar los peces. Es Él el que trajo el desayuno, porque Él es el pan de vida. Él es el que da alimento a nuestras vidas, no somos nosotros. No es por lo que tú trabajas, por tu esfuerzo personal que alimentas tu vida. No es que eso te eleva en una posición por encima de los demás. Es Jesús el que da alimento a nuestras vidas y es el Jesús el que trajo el alimento para poder restaurar la vida de Pedro en aquel lugar. Y ahí viene el texto que tantas veces repetimos de Pedro con Jesús. Después de haber restaurado a Pedro y de hacerle entender a Pedro de que Él es el pan de vida, de que Él es el alimento para nuestra vida, de que Él es el que puede obrar en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. Él es el que transforma sus palabras, que para muchos no dicen nada, en alimento para nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos llega a ese punto de comprensión en nuestra vida que podemos entender cuánto Dios nos ama, por qué Dios nos ha llamado. Y entonces dejamos las redes como hizo Pedro para poder seguir a Jesús, para cumplir el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Dejar las redes de este mundo para tomar las redes del Señor. Ir a buscar los que están perdidos. Y Pedro se acercó a Jesús y Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Cuando tú lo lees en la traducción Reina Valera 1960, que creo que es esta, no tenemos la comprensión profunda de qué es lo que le está preguntando Jesús a Pedro. Jesús, este evangelio está escrito en griego, no en español. Está traducido del griego al hebreo y del hebreo al español. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Él lo hace con el verbo agapao en griego. Ese verbo da como significado las palabras de Jesús diciéndole, Pedro, ¿me amas con amor profundo, con amor divino, con amor ágape? Y Pedro le contesta con el verbo fileo, diciéndole, Señor, yo tengo por ti una gran amistad. Tú eres una gran persona, eres una persona realmente impresionante y yo quiero estar contigo. Pero todavía no había llegado a Pedro la comprensión profunda en su vida personal. Y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y Pedro no podía comprender por qué Jesús le pregunta si le amaba. Porque Pedro, Dios le había elegido para cuidar de sus ovejas. Y no va a elegir Dios a nadie que no tenga esa comprensión profunda en su vida para cuidar de los demás, si no tiene esa comprensión del amor de Dios en su propio corazón. Por eso le preguntó Jesús a Pedro, ¿me amas? La primera vez le respondió Pedro diciéndole, sí, te amo, tengo una gran estima por ti, eres una persona muy importante. Pero eso no era lo que Jesús quería oír. Y de nuevo Jesús le vuelve a insistir, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que tengo una gran estima por ti. Pero eso no es suficiente. Y el Señor le tiene que llevar hasta el fin de sí mismo de la vida de Pedro, para ponerlo entre la espada y la pared. Y de nuevo Jesús le pregunta la tercera vez, Pedro, esta vez ya no usó el verbo agapao, usó el verbo fileo, el mismo lenguaje con el que Pedro hablaba. Y le pregunta, ¿me amas? Y Pedro entonces se entristeció.
porque Jesús había cambiado la forma de dirigirse a él. Señor, tú sabes que te amo. Porque Jesús quería restaurar su vida. Quería transformar la vida de este hombre al que Dios había elegido por su amor y por su misericordia en la vida de Pedro. Cuando no tenemos en nuestra vida esa comprensión, yo veo que a veces navegamos en nuestra vida sin una comprensión clara de lo que Dios quiere de nuestra vida. Y veo muchas personas que ante el llamado de Dios no son capaces de seguir a Jesús en el camino. Y esa comprensión solo puede venir a nuestra vida cuando Jesús nos pone entre la espada y la pared, como puso a Pedro. Y nos hace comprender su amor para con nosotros. Nos hace comprender la importancia del llamado de Dios en nuestra vida. El propósito que Dios tiene con nosotros. Porque al fin y al cabo, ¿para qué queremos ser cristianos? ¿Qué razón hay para que tú aceptes a Cristo en tu vida? ¿Solamente es para ser salvo? ¿Solamente es para librar tu conciencia del pecado que te asedia y que te acusa y te inculpa? Propósito de ser cristianos, el comienzo solo es eso, después hay más. Y es comprender, entender en nuestra vida lo que quiere Dios de nosotros. Dios no va a malgastar tu vida si tú le sirves. Dios no va a malgastar tu vida si tú le sirves. La vas a malgastar tú si, oyendo el llamado de Dios en tu vida, no le obedeces. Y te vuelves como Pedro. Esa frustración de Pedro. A veces me ataca a mí esa frustración diciendo, Señor, yo que lo he intentado todo hacer por ti y veo que no puedo ser cristiano por mí mismo. Yo no soy el modelo que tú quieres en mí. Y hasta que no tengamos esa comprensión en nuestra vida, esa comprensión viene como le llegó a Pedro cuando entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Qué hermoso es tener esa experiencia en nuestra vida, para que no sigamos a Cristo por los señales y milagros, no sigamos a Cristo porque llena nuestras panzas de comida, sino le sigamos a Él porque hemos comido de Él en nuestra vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Señor le dijo a Pedro, 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 yo te he elegido a ti y no voy a desistir, aunque tenga que llevarte a enfrentarte a ti mismo, contra ti mismo. Hay personas que son fácilmente conquistables. Hay personas que son más difíciles de llegar a lo profundo de su corazón. Y rendir una vida no es tan fácil como pensamos. Lo que da valor a nuestra vida es el interés que Dios tiene en nosotros. Porque Él sabe que si tú rindes tu vida a Jesús, las consecuencias de tu sí, de tu obediencia al llamado de Dios, son incalculables.
Cuando Pablo se convirtió, él mismo no sabía las consecuencias de su conversión y de su obediencia al llamado de Dios en su vida. Eso mismo puede pasar también en tu vida, porque está pasando en las vidas de otros, también en la tuya. Si tú en tu corazón aceptas obedecer a la voluntad de Dios y al llamado de Dios en tu vida, no porque otros lo hacen, no porque lo hace la mayoría, sino porque Dios habló contigo y tiene interés en ti, en tu vida personal. Dios quiere hacer personales las cosas en cuanto al llamado de Dios en nuestra vida. Él se mueve en medio de nosotros en los cultos. Pero cuando es algo que tiene contigo, es contigo. Y contigo es esta mañana. El Señor tiene algo personal contigo. No para herirte, no para humillarte. Jesús permitió que el diablo zarandeara a Pedro con un motivo: de quebrantar su vida, de que él viese por sí mismo no podía. Y tú y yo no podemos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. No es que adoptes un rito, no es que digas yo puedo. Es que mientras el Espíritu Santo no le demos libertad en nuestra vida, seguiremos atados al rito religioso. Si en esta mañana quieres ponerte delante de Dios, yo quiero orar por ti desde aquí arriba. Pedir al Espíritu Santo que esa comprensión que no tienes hoy llegue a tu vida. Allí en las áreas donde Dios quiere trabajar contigo. Ponte delante de Dios en esta mañana y dile: Señor, Jesús llamaba una sola vez. Yo me paso llamando todos los cultos. Voy a tener que entrenarme más. Qué hermoso es que Dios te llame a ti. Hazlo personal tuyo. Esto no es la iglesia cuerpo de Cristo, esto no es remar, esto es el Señor y tú y el Señor. Dale oportunidad al Creador en tu vida, al que es dueño de todo. Del único que no es dueño es de tu corazón, si tú le niegas la oportunidad de entrar y tener comunión contigo. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y Dios está siempre insistiendo en nuestra vida para llevarnos a un lugar donde las ventajas no las tengamos nosotros, sino las tenga Él sobre nuestras vidas. Dile que sí a Jesús esta mañana. Dile: Señor, sí. Estoy en tu presencia. Estoy bajo tus cuidados. Nada se escapa, ni un pelo de mi cabeza cae si tú no quieres. Tienes absoluto control de lo que ocurre en mi vida y alrededor de mi vida. Haz que pueda haber eso en mi corazón en esta mañana. Sentir tu amor, tu presencia en mi vida, sentir que tú me amas y que tú eres el dueño de todo. Padre, derrama de tu presencia aquí, Señor, en mis hermanos. Queremos conocerte a ti, Jesús. Queremos andar a tu lado como tú anduviste. Queremos servirte de todo corazón, Padre. Nuestro deseo es acercarnos a ti. Líbranos, Dios mío, de nosotros mismos en esta mañana, para que no seamos estorbo en aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas. Zarandea, quebranta nuestras vidas. Llévanos a ese punto de fracaso en nuestra vida,
donde podamos ver tu mano y la salida a nuestras vidas. Señor, queremos obedecer a tu llamado en nuestra vida, al propósito que tú tienes con nosotros, conmigo, Señor. Tu propósito en nuestras vidas, Señor. Dios, derrama de tu presencia aquí en mis hermanos y da dirección a nuestra vida para que cada uno de nosotros encuentre en ti el pan del cielo en esta mañana. Señor, queremos beber de tu Espíritu Santo en esta mañana. Saciarnos de ti para no volver a tener sed jamás. Comer tu carne para no tener hambre nunca más que de ti, Jesús. Revélanos a Cristo esta mañana, Padre, aquí. Y derrama de tu presencia en medio de nosotros, Padre. Oh, bendito Dios. Yo te ruego por cada persona aquí, Padre, que tú pongas tus ojos sobre cada uno de nosotros y hagas que podamos levantar nuestra mirada a ti en esta mañana, para que podamos comprender tu amor, como tú nos amas, como no solo has dado tu vida por nosotros, sino que te das a ti mismo para que podamos alimentarnos de ti en nuestra vida. Abre la palabra de Dios, Espíritu Santo querido. Revela lo que tú tienes para nuestras vidas. Dios mío, que nada nos distraiga de tu propósito, sino que seamos cautivados por ti en esta mañana. Por tu palabra, por tu presencia, Padre. Tantas cosas que quieren distraer de nuestras vidas de ti. Renunciamos a ellas para adorarte a ti, Señor. Solo a ti, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesús, Señor. Amén, bendito Dios. Te adoramos a ti, Padre.